Brother, la semana pasada hubieron ciertas preguntas con respecto a las láminas que enseñaste de los patrones y creo que es bueno repasar eso un poquito para dejar claro cualquier confusión que haya. Así que Sí, si puedes vamos, hablar un poquito más de lo que enseñaste y enseña la pantalla para poder repasar las láminas otra vez antes de correcto, empezar. correcto. Vamos a aprovechar y ilustrar un poco, sí, porque son muchas imágenes, muchos números y como estamos cortos de tiempo, pues vamos a aprovechar y dar un poquito ahí de los detalles que sí, que entre que a veces se confunden qué es lo que son esferas, qué son las líneas y, Ujú. y al aclarar algunas cositas, porque así es que esto es poco a poco, paso a paso. O sea, digamos que las Claro, primeras imágenes que presentamos es un aperitivo para entrar en el tema, porque esto es un tema para nunca acabar, imagínate. claro, Estamos hablando del soporte matemático de la eternidad, entonces hay por siempre supuesto. tela por donde cortar. Ahí voy a abrir Claro, el screen. Voy a abrir el screen. Ok. dale. O sea, aquí estamos. eh, Sobre todo en los detalles, ¿no? Que habíamos visto de acá. A ver si como que me quede no tan grande que se me vaya de pantalla. Ok. Bueno, déjame echar acá ah, sí, ahí en esta parte donde estábamos mostrando lo que es el cubo donde yo explicaba que coincidía con todos los números de Apocalipsis. Y el cubo, estábamos hablando del cubo porque la Nueva Jerusalén al final aparece en forma de cubo. Y no solamente Ujú, la Nueva Jerusalén, desde que Dios le muestra por primera vez a Moisés el modelo, o sea, el tabernáculo es el modelo del proyecto. Por eso dice, Dios le dice a Moisés, según te presenté el modelo. O sea, porque en ese modelo está todo el proyecto dibujado de cómo va a ser, o sea, de qué plan, cómo es el proceso entre Dios o sea, Dios que es el alfarero y el barro en sus manos. Entonces, la primera vez que se le hace un modelo ilustrado, porque el tabernáculo es un modelo ilustrado. Yo había dicho que es, que es como un modelo para niños. Cuando yo digo para niños, no es que es algo simple para un niño, no, que es la misma ¿cómo se dice? Perdón, pedagogía, herramienta pedagógica que usamos cuando le ilustramos a un ujú, niño. El modelo del tabernáculo es un modelo ilustrado para ser entendible. No es que sea algo sencillo para un niño, no, es algo altamente complejo, pero en una ilustración cuando se le ilustra todo a un niño, que sea ujú. visible. Y por eso traigo acotación cuando Yeshua dijo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niño, hay que tener esa mentalidad de poder ser ilustrado. Claro. Entonces, ya vimos que el cubo aparece por primera vez en el tabernáculo, que es el lugar santísimo, y después por eso vamos a ver que el tabernáculo tiene 10 por 10 por 10 codos, ancho, por alto, profundidad. Inclusive cuando Pablo está hablando del amor de Jesús, de Yeshua, dice para conocer la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo. O sea, por eso Pablo habla en estos términos, porque altura, profundidad, ancho, alto, profundidad. Está hablando de que el lugar santísimo, el lugar de edad, vamos a decir, es el final del modelo, la revelación completa. Y aquí vemos una conexión porque es reino milenial. Y ¿por qué entonces al final la Nueva Jerusalén termina en un cubo? Ya hemos explicado que el cubo es la única figura que en las matemáticas puede llenar todo el espacio tridimensional de forma regular sin dejar huecos, o sea, llenar totalmente de forma regular. O sea, que siempre que tenemos un patrón bíblico, siempre vamos a encontrar que es el único camino, el único fundamento. Pero cuando estábamos mostrando este patrón cúbico que define las 12 esferas alrededor de una, o sea, en el patrón este de las 12 tribus de Israel, eh, estábamos mostrando que son 12 esferas, por eso yo digo, en el cuerpo del cubo hay 12 esferas. 12 esferas, ven acá puse ya el explicado, ¿no es? En el cuerpo del cubo tenemos 12 esferas alrededor de una, que en total son 13. Y algunos preguntaban, no, pero si son 12 tribus de Israel, sí, son 12 tribus de Israel como cuerpo, los escuadrones del Ujú, ejército de Israel. Por ahí hay una tribu que es los levitas, que viene siendo la tribu 13. Por eso es la esfera que está en el centro, porque los levitas son es una representación sacerdotal, o sea, es una representación, es el servidor, es la conexión, es como una representación ujú. de Noé, el sumo sacerdote, es una representación del cuerpo de Cristo, del Machía, o sea,
la heredad de los levitas no es la tierra, la heredad de los levitas es Dios mismo. Ellos son como el brazo de Dios, la conexión entre, en el modelo del tabernáculo, ellos son la conexión entre el pueblo, las 12 tribus de Israel y Dios. O sea, son como el espíritu, la conexión. Por eso son los levitas, sacerdocio, ¿qué significa? Servicio. Ellos están en servicio de esa conexión del pueblo, que es el cuerpo de Dios, es la esposa, con la cabeza. Por eso son 12 tribus de Israel alrededor de los levitas, que los levitas representan a Dios, a ese ministerio que conecta con Dios, y por esto la heredad de las 12 tribus es la tierra, porque Dios gobierna sobre la tierra. Pero la heredad de los levitas es Dios, porque ellos son los que están en la conexión con la cabeza. Entonces, por eso son 12 esferas alrededor de una, tal y como el modelo bíblico. 12 tribus que están administradas por una, que es los levitas. Entonces, esas 12 esferas alrededor de una generan una matriz cúbica de 144 elementos lineales. O sea, los 144 son todas las líneas de esa matriz cúbica. Son 144 elementos lineales. Y recordemos que cuando ya en el libro de Apocalipsis, que es la revelación, aparece esta congregación de los 144.000. Y lo más importante de los números en Apocalipsis no es que exactamente tienen que ser esas personas, sino es la conexión con el mensaje, sino que es el cumplimiento del propósito. Lo que quiero que vean que Apocalipsis se ajusta a estos números porque es el patrón que aparece en la escritura de la creación. O sea, son los 144 elementos lineales de toda la matriz cúbica. O sea, los elementos lineales es cada una de las líneas. Pero estábamos viendo las caras del cubo porque lo que estábamos explicando era por qué los 4 ríos de Génesis. Por qué 4 es una base, recordando que el Edén es la tierra, están los nutrimentos en la tierra de lo que va a ser el fruto de la Nueva Jerusalén, y en la tierra está el nutrimento, está el río, que en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, ya entendimos que sale del trono de Dios. Si sale del trono de Dios, el río lo que está mostrando es el espíritu que alimenta la tierra, para que la tierra, que es el alfarero, dé el fruto correcto. Digo, la tierra en manos del alfarero, perdón. La tierra que es el barro en manos del alfarero. Y si el alfarero tiene sus manos a través de su espíritu, ¿no? El río que sale del trono. ¿Y por qué el río en el Edén está presentando en 4? Porque 4 es la base de la estructura del cubo, que es la base de la estructura del fruto, que es al final la Nueva Jerusalén en forma de cubo. Pero vemos los números que aparecen en Apocalipsis. Habíamos visto que Pablo, cuando habla del espíritu, habla del fruto del espíritu, que es 9. Y Pablo lo dice en singular, el fruto del espíritu en singular. El fruto del espíritu son 9 caracteres. Y estamos viendo que cada cara del cubo, que es singular, es una, o sea, una cara tiene 9 celdas cuadradas. Aquí lo puse acá, ¿no ves? Cada cara las caras están arregladas en 4. Es la base del río en 4. El cubo está arreglado en 4. 4 es el patrón general de un cubo. Todas sus caras en 4, todas sus estructuras en 4. Pero sus celdas cuadradas, ¿ves? Ordenadas en 4. El río tiene 4 ramas, pero el fruto, que el río representa el espíritu de Dios, el fruto del espíritu es 9. Cada cara, que está ordenada en 4, los 4 ríos, tiene un fruto de 9 celdas. O sea, esa unidad de 4 tiene 9 celdas, que es lo que dice Pablo en las cartas, el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí lo estamos viendo, ¿cómo se llama? Se ve confirmado en este esquema cómo todo matemáticamente está ajustado, porque cada cara tiene 9 celdas cuadradas, y estas 9 celdas cuadradas, o sea, las 9 celdas cuadradas que corresponden a 9 cubitos, ¿no? Pero en sí, en la cara que es plana, hay 9 celdas cuadradas. Esas 9 celdas cuadradas, si miramos las líneas que definen a las 9 celdas cuadradas, son 24 elementos lineales. O sea, siempre los elementos lineales son todas las líneas. O sea, en cada cara hay 24 elementos lineales. Pero en todo el cuerpo hay 144 elementos lineales. Entonces, esa es la idea. O sea, cuáles son las esferas, cuáles son los elementos lineales. Y recordar que esos son los números que aparecen en Apocalipsis, porque en Apocalipsis tenemos los 24 tronos y los 24 ancianos. O sea, lo que queremos ver cómo en Apocalipsis están estos números, 144, los 24 tronos, los 24 ancianos, el orden en 4, que son los 4 seres vivientes que están delante del trono. Ve, de nuevo, allá en el jardín son los 4 ríos que salen del trono, y acá en Apocalipsis los 4 seres vivientes de 4 caras. O sea, es el patrón recursivo del cubo. El cubo es una estructura toda siempre en orden 4.
¿Ve? Y que el cubo termina con las 12 tribus de Israel, y lo que leímos, los versículos que leímos en la clase pasada, que al final la descripción de la Nueva Jerusalén termina en 12 patrones, 12 patrones de 12. 12, Ujú. 12 puertas, 12 nombres, eso lo vimos ya. O sea que igual que la lámina que habíamos visto al principio, que la creación empieza en una semana y termina la semana que todo el diseño de esa semana va a descansar en el séptimo día, porque es el propósito, que es la boda. Y al final, cuando en Apocalipsis llegamos a la esposa, vamos a encontrar que la escritura empieza por el 7, que es la semana, y termina por el 12, porque al final, en un espacio tridimensional, esta estructura de 7 genera 12 alrededor de 1, y por eso la Biblia termina en 12 patrones de 12. Y interesante, un detalle interesante, bueno, cuando termina el cubo, los cubos, yo quería mostrar este detalle, que ya habíamos dicho que la primera vez que aparece el primer cubo en el tabernáculo, o sea, son 4 cubos, porque son cubos en múltiplo de 3, a ponerlo acá más pequeño para que se vea en el centro. Son 4 cubos en múltiplo de 3, la serie que se genera, ¿no? ¿Por qué? Porque el cubo de Apocalipsis es 12 por 12 por 12. Y tenemos 4 cubos en múltiplo de 3. El primero, que es el que estamos viendo, las 12 esferas alrededor de uno. Pero que estos 4 cubos están en congruencia como el patrón aparece en las escrituras bíblicas. Porque la primera vez que aparece un cubo en la Biblia es en el lugar santo, santísimo del tabernáculo. Después, porque el tabernáculo es un modelo móvil, Ujú. pero después tenemos entonces cuando aparece ya el templo ya en Jerusalén, donde de nuevo aparece el lugar santísimo. O sea, vamos a decir que el segundo cubo, y el modelo del templo fijo, o sea, ya el templo como una construcción de bloque, ya tiene el lugar santísimo, es más grande, ¿no? Como estamos viendo acá, es el segundo, o sea, la segunda, y todas las réplicas del templo de Salomón se mantenían en el mismo parámetro. O sea, está el tabernáculo, y después las réplicas en el templo de Salomón, que se van a replicar en el primer templo, en el segundo templo, por hasta el templo que es ya destruido, el último, es una réplica. O sea, se mantiene el mismo patrón. ¿Cuándo que viene el tercer Q? Cuando ya Yeshua, cuando él dice, yo vengo a destruir el templo, lo vengo a destruir y armar de nuevo. Recuerda que él dice, yo lo destruyo y en 3 días lo construyo de nuevo. O sea, que vino ¿quién? La tabernaculización. Lo dije bien, tabernaculización. O sea, que él viene nacido de mujer, porque lo que se va a cumplir, lo que estaba en el modelo, lo que estaba en el modelo, en el tabernáculo, se apareció viviente. Y en este tercer cubo, que es él, cuando él destruye el modelo, que es una sombra, para ya manifestar el modelo viviente. En su segunda venida es el reino milenial. Y fíjense que este tercer cubo es el que tiene 10 nodos de alto, 10 nodos de profundidad y 10 nodos de ancho. O sea, 1000 nodos, que son los patrones que estaban al inicio en codo. En el tabernáculo estaba en codo, 10 codos de ancho, 10 codos de alto y 10 codos de profundidad. Este tercer cubo, y ya el último de la Biblia, que es ya el producto final, que es la Nueva Jerusalén, donde ya ahora ya el esposo es el templo de ella y ella es su cuerpo, y ya todo está culminado. Pero fíjense que son 4 cubos. Lo que quiero es que vean que matemáticamente son 4 pasos de estructura de cubo múltiplo de 3, como en la historia bíblica son el modelo. Desde que aparece por primera vez tiene 4 representaciones hasta que llega ya la Nueva Jerusalén. Y que todo esto es la base de lo que teníamos al principio, que es la semana de 7. Pero un dato interesante acá, ¿no? Porque estábamos viendo que la semana de 7 es la proyección, es la creación profética del proyecto de la esposa, donde los días de la semana tienen que ver con la fiesta, con el proyecto profético, pero por todo descansa en la última festividad, que es la festividad de los tabernáculos, que es la boda. Por eso se llama el reposo. O sea, el propósito por el cual se hizo todo, donde ya se obtiene. Si usted tiene una línea de producción, ¿cuándo reposa? Cuando llegó al fin, llegó al producto. O sea, se acabó la producción, ya llegó hasta el producto. Entonces, es el séptimo día, la séptima festividad. Pero qué interesante que este patrón lo estamos viendo también en la genealogía. O sea, Adán, que es la primera, vamos a decir, la primera, el
el Adán terrenal es la primera vez que aparece el barro en las manos del alfarero, cuando que aparece el primer, o sea, igual que tenemos el reposo, o sea, que ya Dios está metido en el proyecto en el sentido de una madurez, ¿no? Porque Dios está en el proyecto siempre, ¿no? Pero estamos hablando de una madurez. ¿Cómo sería desde la genealogía de Adán cuando aparece el primer profeta? O sea, Enoc, el primer hombre que ya empieza a caminar con madurez con Dios, que empieza a tener una revelación con Dios. Qué interesante que de Adán a Enoc hay 7 generaciones. O sea, que Enoc es, de cierta forma, donde empieza a cumplirse de que ya Enoc está en crecimiento, Enoc está caminando con Dios y no vio muerte. O sea, como que no es una tipología del final de la historia, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo, Enoc asciende al cielo. O sea, que en esas 7 generaciones se ve como un ensayo profético de eternidad. O sea, Adán, que es terrenal, que está en el proceso de alinearse con Dios, Enoc, que es el séptimo, es el reposo. O sea, fue el que logró caminar con Dios, como cuando llegue ya a nivel ya nacional, a nivel de Israel, de toda nación, de todo el pueblo, en la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y qué interesante que no, o sea, el séptimo es Enoc y Noé, que es la generación donde nos ocurre una renovación o sea, hay una, Dios está rompiendo el barro y haciendo, Dios está corrigiendo la línea de producción. Enoc es la 10ª generación, o sea, el número 10 que tiene que ver con los 10 mandamientos, con el ajá, con los Noé, y fíjense que Noé, que es la 10ª generación, bien la figura que aparece. Es cuando se completa, o sea, fíjense matemáticamente la precisión, la exactitud de estos patrones, que no es un problema de números, de numerología, sino de estructura. Porque 7 es cuando tenemos ya el reposo, y Noé, que es el juicio, la corrección que se hace de la creación, que llega al 10. Miren la forma que tiene el 10, es que se completa el triángulo, porque esto es un patrón triangular, se completa el 10. Y fíjense, si hacemos una serie de empaquetamientos circulares, vamos a ver que lo que vimos del río, que es una base en 4, como cada 4, ¿ves? Si a partir de un círculo central, cada 4, el círculo que da en el centro, cada 4, y siempre por eso tenemos estos números bíblicos, el 4, el 7, y fíjense cómo es recurrente este patrón siempre, cada 4, ¿no es? 1, 2, 3, 4, ahí está en el centro. 1, 2, 3, 4, que es el 7, y vuelve ahí a estar en el centro. O sea, simplemente que vean que la matemática de la Biblia no es un juego a números caprichosos, sino es Dios mostrando su proyecto a través de ese patrón, que ya vimos que esto es la forma, el soporte matemático eterno, porque son las estructuras más sencillas de la matemática, cómo pueden ordenarse. O sea, esto es lo que quería aquí un poco que complementar, ¿no? Entonces vamos acá a salir ya de... Si tienes alguna duda o salimos ya de las láminas, o te quedó algo ahí que ver, o ya salimos de las ilustraciones. No, fue un tema, una parte curiosa lo de Enoch, de que cuando él es la 7ª generación, fue que él sirvió como un ejemplo de lo que es básicamente llegar al propósito de la esposa, ¿no? Que caminar con él completamente, que por eso fue que ascendió al cielo. Sí, Expande eso un poquito más. sí, como que en esas 7 generaciones hay como una pintura, como decir cuando tú vas a comer que hay un aperitivo, hay una pintura profética de la eternidad, porque Adán, que es terrenal, en Enoc se hizo celestial. ¿Qué significa terrenal? Que es barro en mano del alfarero, pero celestial, que ya está el producto, el propósito. ¿Para qué se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Para qué se hizo la humanidad? O sea, ¿cuál es el propósito para que se hizo la humanidad? Para obtener una esposa, alguien que quiere caminar conmigo, alguien que quiere ser mi cuerpo. De cierta forma, en esas 7 generaciones estamos encontrando, vamos a decir, de forma individual ese resultado. O sea, de forma individual, porque es el primer Enoc, el primer hombre que logra entender ese propósito celestial, que logra conectarse con ese propósito, logra crecer a esa dimensión de volver a tener una comunicación con Dios, o sea, volver a entrar al proyecto celestial. Eso es lo que significa que no camina con el cielo, camina con Dios, porque ya él logró lo que para lo cual se diseñó esta tierra, pero estamos hablando, lo logró de forma individual. O sea, es como una pintura, es como un aperitivo, una visión profética de la eternidad, porque al final el proyecto final no es individual, es una nación. Pero acá, claro, en estas 7, pero lo interesante es cómo se cumple el modelo matemático. O sea,
que no es en cualquier generación, sino es en Enoc, que es el séptimo, es donde vuelve a ocurrir el reposo. O sea, ¿qué significa el reposo? El objetivo, el propósito por el cual se diseña el proyecto. O sea, que ya en la séptima generación, que es Enoc, encontramos un resultado que ya se conecta con el cielo, que es el resultado general que se quiere con una nación que se va a cumplir en la Nueva Jerusalén. Por eso la Nueva Jerusalén desciende de ese cielo, desciende de ese propósito que ya Enoc logra tener esa relación con el Señor. Y eso nada más ilustra una vez o cada séptima generación, por ejemplo. A lo mejor estoy tirando piedra aquí, pero cada séptima generación hay un ejemplo de que se cumplió algo específico. Porque sabe que en la Biblia las generaciones el récord se mantiene, o sea, bien claro, ¿no? Entonces, sí, el pero hijo con de tal, el respecto, hijo de tal, y de vez en cuando hace un énfasis en el hijo de tal nació y esto pasó, o el hijo y aquello pasó. Hay un patrón que se cumple así cada séptima generación. no, en este caso, lo que recordamos que el patrón matemático es más complejo. O sea, el patrón no termina en la estructura de 7, sino termina en la estructura de 12 y en el cubo. Entonces, esto que está pasando en Génesis son las bases del patrón. Vamos a decir, como cuando tú estás creando un niño en el vientre de una madre, son las bases embrionarias. Fíjate que lo que está ocurriendo en Génesis son los desarrollos en el plan. Y ya Apocalipsis es el final de la historia, es el desarrollo en la tridimensión. Entonces, lo que vamos a ver en la Biblia es igual que la matemática va yendo de los patrones elementales del plano a la tridimensión. Vamos viendo este patrón, cómo va creciendo en estructura. ¿Ves? Enoc es el séptimo, aquí lo mostraba yo en esta lámina, llegó a esta estructura, pero ya Noé avanza hacia el juicio, porque el juicio tiene que ver con el protocolo de la esposa, con el protocolo donde se va a refinar qué yo quiero como esposa. Y fíjate cómo ya lo que el patrón matemático se va poniendo cada vez más complejo, hasta que vamos ya pasando ya en los distintos capítulos de la Biblia, se va pasando ya a la tridimensión, aparecen las 12 tribus de Israel, hasta que ya aparece la estructura final, que es el cubo. El cubo que es ilustrado en sombra, porque ¿qué significa sombra en la escritura? Es como en la ciencia, cuando usted hace un modelo representativo. El modelo es una sombra de la realidad. ¿Ves? Es un modelo. El tabernáculo tenemos en el lugar santísimo un modelo, pero ya el modelo tiene el patrón cúbico que vamos a ver en el resultado final, que es la Nueva Jerusalén. Lo que quiero es que vean cómo este patrón matemático va subiendo en la escritura, igualmente que geométricamente aparece como un elemento sencillo de un círculo o una esfera en el espacio tridimensional, después el 7 y después el 12 y después el cubo. O sea, que de esta misma forma el relato bíblico va avanzando, donde la forma más sencilla están en Génesis, en estas 7 generaciones, pero después, como lo mismo que ocurre con una mujer en el embrión, lo básico, pero después viene la construcción completa del niño. O sea, en Génesis empieza esta estructura de 7, pero a medida que va pasando la historia bíblica, ya aparece Israel, la estructura en 12, donde Israel, que es una estructura en 12, se mantiene el patrón del 7 como los 7 espíritus que van a alimentar el candelabro. O sea, el patrón del 7 se va a mantener, pero ya estructurado en el patrón completo. Porque dentro del tabernáculo, que termina en un cubo, tenemos 7 fuegos, que es el espíritu, los 7 espíritus de Dios que van, que al final es una representación también cuando ya es revelado el Mashiach de Cristo, los 7 fuegos, los 7 espíritus que hay en él. O sea, lo que vamos a ir viendo es cómo la estructura, igual que el niño en el vientre de la mujer va aumentando en estructura, va creciendo en complejidad, así va creciendo en la Biblia esta estructura matemática. Aparece primero el 7, se va revelando el 12, pero eso no quiere decir que los patrones que ya estaban, ¿ve? En el tabernáculo ya tenemos el cubo y el 12, pero también tenemos adentro el fuego en 7 y todos los demás elementos. O sea, lo que va es tomando se va completando, ¿no? Aquí en esta lámina que tanto las estructuras, se van completando todas, desde las estructuras más simples iniciales, que es la semana en 7, hasta la estructura final, donde ya está el cubo, los 2 alrededor de 1, y como vimos en este esquema, entonces ya en Apocalipsis donde vienen más números, porque se completa todo el patrón, los 144, los 24 y todo lo demás, que estos en detalle estaban ya en la historia bíblica, porque por ejemplo, los 24 tronos y los 24 ancianos están representados en el templo de Salomón con las 24 órdenes sacerdotales.
que ministran a Dios. Entonces, de cierta forma, lo que vamos viendo es que durante la escritura se va tejiendo, se va estructurando todo este patrón que de forma general, resumida, lo podemos mostrar en esta lámina, ¿no? Desde que empieza la primera semana y termina el cubo de la Nueva Jerusalén. Esa es la idea. Ya. Entonces ahí ya salimos de la imagen. Ahí vamos a... Déjame salir Stock Chart. Ahí estamos. No, eso quedó un poco más clarificado, especialmente con lo que eran los patrones lineales. A lo mejor ahí hubo confusión en esa parte, pero se ve bien. Entonces, la otra parte que quería tocar es que ya la semana pasada nos quedamos en el tema de, bueno, hemos viajado por varios temas de Génesis, ¿no? Discutimos el río en extensidad, pero ya después entramos en lo que era los puntos de la espada de fuego y el querubín, ¿no? Que sería otros temas destacados en Génesis. Y hablamos un poquito de que el fuego siendo la palabra de Dios, ¿no? El fuego consumidor. Sí, el espíritu. El espíritu, exactamente. Y después entramos en lo que era el querubín como básicamente un nivel de servicio, pues, de aspirar a llegar. Y después hablamos también de lo que era la razón por la cual los querubines estaban arrollados en una unidad en lo que es el arca del pacto. Era una unidad con dos querubines con las alas cubriendo la promesa, pues. Entonces, sí, una unidad con la tapa. Con la tapa que es sí, todo eso. Unidad uno. Ajá. Todo eso es el concepto de propiciatorio. O sea, lo que hay que propiciar para que funcione. Y por eso Cristo es la propiciación. O sea, el siervo que viene y muere por nosotros, para que nosotros ahora seamos siervos juntamente con él. O sea, no ver los querubines como algo separado, porque cuando Machía, Cristo, Yeshua, viene a morir por nosotros, él viene en un ministerio sacerdotal. Sacerdotal significa, a veces nosotros vemos el concepto de sacerdocio por la tradición mística como algo místico. Sacerdocio es servidor. Él viene a morir por nosotros. Y si él murió por nosotros, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Morir o sea, corresponder, ¿no? Si yo soy la princesa y el príncipe viene a liberarme del dragón, me salvó la vida, que puedo, yo lo menos que me queda es rendirme hacia sus pies, ¿no? Ante los pies del príncipe. Él nos dio la vida y ahora, por agradecimiento, nosotros, por eso, nuestro ministerio sacerdotal es una retribución, ¿no? ¿Cómo se dice? Una reciprocidad. O sea, yo soy recíproco, él me salvó la vida, ahora mi vida va a ser él. Él me salvó la vida, me amó primero, mi vida va a ser él. Eso es lo que es. El esposo muere, el príncipe muere, se arriesga contra el dragón para salvar a la esposa, a la novia. La novia, cuando es salvada, wow, cae en la rodilla del príncipe. Por eso el concepto de los querubines con la tapa es propiciatorio, porque el mayor querubín, o sea, el mayor servidor y que da vida por nosotros es él, para que ahora nosotros seamos o sea, ¿qué es lo que significa alas? Todo mi potencial en función de él, porque el arca del pacto es un tipo de mi corazón. Porque ahí están, porque es mi corazón, porque si yo soy la esposa, mi corazón, si yo soy la esposa, en mi corazón va a estar la carta matrimonial, ahí estaban los 10 mandamientos, o sea, estaba en el arca del pacto estaba el maná. Él es mi vida, mi comida, mi alimento. Él es mi maná de vida. En el arca del pacto estaba los mandamientos. Él es mi esposo. Y en el arca del pacto estaba la vara reverdecida, porque eso significa que él es el que el verdadero, o sea, la vara es dirección, es autoridad. O sea, que yo estoy bajo su autoridad, bajo su dirección, y es una vara reverdecida, porque es la dirección hacia la vida, el fruto verdadero. Entonces, si ese es el corazón mío, el arca del pacto es mi corazón, que quiere decir que mi corazón tiene la propiciación correcta, que tiene el enfoque correcto, que ha recibido primero la vida de él, por eso está todo está en un concepto, una tapa. La tapa, o sea, los querubines no es la representación de unos seres vivientes, es la representación de un concepto, y el concepto lo lleva a todo, porque ese concepto está hablando de mi corazón. De primero que él me amó primero y murió por mí, es el servicio de él entregado a mí para ahora yo ser recíproco y que él sea, el propiciatorio es la tapa de ese corazón donde yo estoy enfocado en él, que es mi esposo, que es mi vida, es mi dirección y es mi alimento, el maná, el pan de vida. Entonces, en esto trae confusión porque es como que
cuando tenemos la imagen preconcebida de un querubín como un ser viviente, que también un ser viviente, un ser celestial, es un querubín, un servidor, pero separar, cuando el querubín está usado para una clase, para una enseñanza, para mí, yo tengo que ser un servidor, y cuando el querubín es un ser viviente, un ser celestial que viene a ser un servicio de Dios también. Entonces, hay que separar los conceptos, ¿no? Como cuando yo entiendo, cuando Cristo o Mashiach me dice, ser pámpano mío y llevar mucho fruto. Él está usando sus diseños eternos, un fruto de una mata, para explicarme que yo sea fruto de él, yo de fruto. De esa misma forma, o sea, Dios usa su creación, y ya habíamos visto eso, su lenguaje eterno, porque él usa sus diseños eternos para darnos una clase a nosotros. Ahora, el querubín en el tabernáculo está usado como un concepto, un diseño eterno para describirme a qué nivel tiene. O sea, yo tengo que ahora, como barro en mano del alfarero, el nivel más alto, la obra más grande que el alfarero va a hacer en mi vida es que yo sea un servidor del, que yo sea su cuerpo. De la misma forma que este cuerpo mío es un querubín, un servidor mío. O sea, todo el potencial de este cuerpo está en, vamos a decir potencial, dijimos que son las alas, porque las alas en la creación es aquello que más te hace lograr lo más alto, elevarte. Entonces, todas las alas de este cuerpo, todo el potencial de este cuerpo está en función mía. Este cuerpo es un reino sacerdotal. ¿De quién? Mío. Yo soy el rey de este cuerpo. Y este cuerpo me presta a mí un servicio de reino sacerdotal. Por tanto, para nosotros entrar al Edén de nuevo, si Dios no creó, Él no nos hizo como barro para producir un producto, cuando que ese producto está adecuado, calificado, que ella puede regresar al esposo, no en contención, no en guerra, no en rebelión, sino ya en el objetivo que está, pues, como la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, en el objetivo que estaba en él, en su mente, ante la fundación del mundo. Para yo entrar a esa relación, tengo que entrar ya como esposa. O sea, por eso los querubines cuidan. El querubín es el nivel, es el control, es el nivel de control de la calidad que cuida si el producto ya está preparado para entrar. Y para que ese nivel de control de calidad ocurra, para eso está la espada, porque la espada va a matar todo lo que no cumple con ese. La espada va a matar la rebeldía, todo lo que es mío, todo mi ruido, todo lo que no es, que tiene que ver con Dios, todo lo que si entra a la relación va a entrar en un conflicto, donde yo no voy a ser amigo de Dios, sino enemigo de Dios. Entonces eso sería condenación para siempre. Entonces, lo que garantiza que yo sea un siervo de él, primero tiene que estar la espada que destruya todo mi problema, todo mi pasado, todo mi error, toda mi rebeldía, y el fuego que va a purificar, va a terminar de limpiar, que es lo que va a quemar, que dice cuando estamos purificando el oro, ¿qué sucede? Usted agarra el mineral de oro, lo pasa por fuego, y todo lo que sea basura se quema y queda el oro el que resiste. Vea, de la misma forma, eso creo que está en Proverbio, en Salmo, que de la misma forma que Dios prueba que el oro es probado por fuego, Dios prueba nuestros corazones con su espíritu, con su fuego. Y eso, por eso, ¿en la entrada de qué? En la entrada de Dios ser su esposa. O sea, viene siendo la entrada al jardín de Edén de nuevo, porque es entrar de nuevo, pero no como lo que yo era. Porque al principio fue establecido el barro para obtener la esposa, pero al final ya lo que se quiere es el producto. Si yo califico porque en el proceso de producción llegué a alcanzar, o sea, logré entrar en el diseñador, en las manos del diseñador, en su propósito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que califica? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que refina el producto? ¿Qué es lo que va a definir el producto es de calidad o no es de calidad? La espada, ya explicamos que esto es lo que está en el tabernáculo. El tabernáculo se entregaba a un cordero por mis pecados. Ese cordero o ese animal, sea cordero, sea becerro, ese animal me representaba a mí. Ese animal tenía que ser muerto por una espada de doble filo. Por eso Pablo en las cartas dice, la palabra es como espada de doble filo. ¿Ves? Ese animal tenía que pasar por la espada, tenía que ser pasado por el altar de muerte. ¿Qué significa el altar de muerte? Que yo voy a entregar todo, yo voy a rendirme a Mashiach, a Cristo, al Señor. Era quemado todo ahí y de ahí era purificado. Y entonces, si pasaba por espada y por fuego, es que podía entrar en el proceso del tabernáculo, que es un proceso que ya vimos que adentro del tabernáculo, lo único que se forma es la mente de Mashiach, la mente de Cristo. Porque para eso está el pan
los panes de Claro. alimento, y el espíritu de él para llevarnos al producto final, que es el querubín, que es lo que es el querubín, donde ya la esposa está conformada. Y fíjense lo que recordamos, que todas las cortinas del tabernáculo también estaban ilustrados querubines, o sea, porque es el camino, es el proceso para un servicio sacerdotal. Querubín por eso también en la querubín es sinónimo de buey, ¿ves? Es construir aquel cuerpo sacerdotal que es el tabernáculo, y esto tiene una alegoría, una analogía o una correspondencia contra cuando vamos a estar en el reino del Señor, porque en el reino del Señor están sus ejércitos. Por eso cuando sus ejércitos que están en función de este servicio, por eso cuando Yeshua, Jesús, aparece en la revelación de Apocalipsis, él tiene en su mano 7 estrellas y él está entre 7 candelabros. Los 7 candelabros representan a las 7 iglesias, pero las 7 estrellas son los ángeles que sirven a la iglesia. O sea, que no solamente hay un mensaje de mi vida personal, sino también que en el producto final, Dios también en su escenario celestial, o sea, vamos a decir, porque Dios por eso se llama el Dios de los ejércitos que trabaja con equipo. Estamos viendo, Claro. en su mano están los 7 estrellas, o sea, los ministerios angelicales que están en servicio de su esposa. Porque o sea que en la práctica final vamos a encontrar también de que ya en la relación entre la esposa y el esposo hay todo un ejército angelical. Por eso tiene en sus manos las 7 estrellas, los 7 ángeles, y está entre los 7 candelabros que son la representación de su esposa, de las 7 iglesias, ¿no? Las congregaciones de Israel. Básicamente es como un modelo de nivel más alto de servicio que se puede adquirir, ¿no? Que básicamente es que todo mi potencial está invertido en ser recíproco, ¿cómo dice la palabra? Reciprocidad. En crear reciprocidad a que nos amó primero. Entonces, pero pusiste un puntico ahí importante de que es tal cual como nuestro cuerpo está bajo nuestro servicio completamente. O sea, de que no hay error, o sea, a menos que, como has dicho tú, que uno esté parapléjico, no hay error en el sentido de que por mi deseo yo puedo mover mis dedos y el cuerpo simplemente sirve. Pero, ¿cómo entramos en una contradicción ahí? Porque hay ciertas partes en la Biblia que básicamente se refiere a que a no, o sea, a pelear contra la carne, pues, ¿no? En el sentido, y se da a entender que, no, que eso es la necesidad del cuerpo. Tú sabes, si el cuerpo es nuestro servidor, ¿cómo está la contradicción de que ahora nosotros estamos en esta pelea contra la carne, ¿no? De que Sí, no... pero eso ha sido una confusión de interpretación, porque cuando la Biblia dice la carne, no se refiere a mis funciones fisiológicas, que tengo hambre, que tengo sueño, sino se refiere a mis proyecciones carnales, a mis problemas en mi mente. Y lo voy a demostrar. O sea, mis deseos fisiológicos es creación. Eso es perfecto, lo creó Dios. ¿Dónde está la confirmación de esto? Cuando Jesús, vino en gloria, ¿qué dijo? Tengo hambre. Si él vino en gloria y vino del cielo, viene hambriento, viene carnal. No, acuérdate que cada palabra que dice Yeshua lo que hace es derribar el humanismo. Él está haciendo en cada detalle, cada cosa que él dice, derriba toda filosofía humana, toda confusión. Él está mostrando, yo vengo del cielo, yo vengo en gloria, pero está aclarando cuáles son qué cosas pertenecen a su diseño. Si él tiene hambre, su diseño, eso no es carnal. Carnal es como cuando yo tengo hambre, si yo voy a ser caníbal o yo voy a comer lo que no tengo que comer. O sea, carnal es la mala administración de la creación que es en mí. La carne no se refiere a los principios de creación que hay en mi cuerpo. Porque mi cuerpo tiene que hacer pipi, tiene que hacer caca, tiene que comer, tiene que dormir. Eso es creación. Y eso lo aclaró Yeshua. Si él viene de la gloria, cuando él vino, estamos hablando de cuando él vino en gloria, que visitó a los discípulos, que fue lo primero que dijo, yo no soy un fantasma. Y además, para que veas que yo no soy un fantasma, yo tengo hambre. Él está diciendo, yo vengo del cielo, soy un carnal, que tengo necesidad de comer. No, él está dejando bien claro, contrastando qué es lo que es su diseño y qué es lo que es el carnal. Él está diciendo, yo no soy un fantasma, yo vengo en el diseño, yo soy corporal, yo estoy manifiesto aquí. Y como soy corporal, si soy corporal, en mí están los principios que yo diseñé. Soy corporal y un cuerpo tiene hambre, un cuerpo tiene necesidad, porque eso es creación y eso es eterno. O sea, él está demostrando que no es un fantasma y está diciendo, aquí hay un cuerpo real y este cuerpo tiene hambre. Esto es diseño.
¿no? Él está, o sea, con este ejemplo, él está rompiendo el paradigma de que nosotros confundimos los deseos carnales con los deseos fisiológicos. No, deseos carnales son mis proyecciones, porque es la forma en que yo, no, o sea, en la cual yo idealmente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, supongamos que yo tengo hambre y quiero comerme una persona, ¿ves? Ya, el hambre es natural, porque un carro necesita gasolina para moverse. Ahora, de que yo entonces para resolver mi necesidad de diseño, de que tengo que alimentarme, o sea, como carro, estoy hablando en alegoría, como mecanismo, necesito combustible. Ahora Sí, yo voy, como un diseño que consume energía para poder moverse. sí, yo si un carro necesita gasolina, eso está correcto. Ahora, ¿cuál sería el pecado? Que usted en vez de echarle gasolina al carro, le eche agua. ¿Ves? Usted está alimentando más al carro. ¿Cómo sería mi vida personal? Que en vez de yo comer lo que tengo que comer, yo sea un gula, un comelón, enfermo mental, tengo ansiedad con la comida, o soy un caníbal, me quiero comer una persona, o quiero hacer una barbaridad. O sea, ¿qué es lo que es los deseos carnales? La administración incorrecta de un diseño. Cuando usted tiene un carro y usted no lo cuida correctamente, usted no le echa el aceite cuando es, o sea, el protocolo de mantenimiento del carro es el diseño correcto. Si ese carro usted le da el protocolo correcto, ese carro va a ser eterno. Porque siempre que haya un problema, usted lo va a reparar, le va a dar mantenimiento, lo va a pintar, ese carro. Cuando el carro se rompe, cuando entra la destrucción al carro, que significa la muerte, el pecado, cuando usted ministra mal al carro, no le echa el combustible correcto, no le cambia el aceite, no le da la reparación correcta, lo usa fuera de sus capacidades mecánicas de resistir, o sea, lo carga, o sea, lo lleva más allá de lo que posiblemente puede ser el carro hasta que usted lo rompe. O, por ejemplo, un accidente, o sea, lo llevó más allá de lo resistible en el diseño, lo chocó contra una pared, destruyó el carro. El carro no se transforma en otra cosa, no se transforma en una bicicleta, que es la mentalidad de nosotros también fantástica. El carro lo que hace es, la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado que lo que es usar mal las cosas y produce destrucción, produce infuncionalización. Por el pecado no están los diseños. Mis deseos corporales como diseño son principios eternos. Y Yeshua lo demostró. Jesús, cuando vino a visitar a sus discípulos en gloria, dijo, tengo hambre. Además, siempre que Jesús se reunió con sus discípulos en citas especiales que aparecía, ¿qué es lo que hacían? Comerse una comida. Claro. Entonces siempre, o sea, estamos hablando de citas especiales, que se aparecía, cuando él se apareció allá, que ellos estaban pescando, siempre era una invitación a comer. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirarlo con la tradición esta humanística con que nos confundimos. Entonces, él se está presentando como un comelón, como un carnal. No. O sea, ya estamos entendiendo entonces qué es lo que son los deseos carnales. Los deseos carnales es que, por ejemplo, si yo que tengo un deseo sexual, yo ese deseo no lo aplico correctamente en mi matrimonio, en mi familia, sino que si no soy salgo a la calle a violar mujeres. Ve, el deseo carnal es ¿cómo decirse? Sí, la mala El administración de lo uso, que es el diseño original. o sea, ¿cómo se dice? Corromper la funcionalidad original. Pero la funcionalidad es diseño. El deseo sexual, el deseo de comer, el deseo de respirar. Usted tiene que respirar, eso no es un deseo carnal, eso es funcional. No, o sea, todas las funcionalizaciones a las cuales somos diseñadas son perfectas y eternas, son diseños eternos. Ahora, como yo corrompo esos usos, como yo los mal uso, porque ya no está gobernando Dios en mí, el diseñador, sino está en mi interpretación, como el ejemplo que yo ponía. Si yo, el deseo sexual tiene un propósito, la familia, el matrimonio y la familia. Si yo ese deseo lo invierto en salir a la calle y violar mujeres, es una barbaridad. Ya, ¿cómo se llama eso? Una cauterización de la conciencia, una aberración. Los deseos carnales son aberraciones, son una corrupción del uso correcto de las funcionalizaciones de los diseños. Y por eso la escritura es clave con esto. Y Dios cuando da una enseñanza rompe con todos estos paradigmas. Él viene de la gloria. ¿Cómo el que viene de la gloria se aparece y viene a pedirle comida a los que estamos acá? Porque está diseñando. Está diseñando. Yo no soy un fantasma, yo estoy manifiesto y si estoy manifiesto corporalmente, yo necesito comer, dame comida. Pero está también la otra, porque esa la podemos entender, en que los diseños
corporales, ¿no? ¿Cómo dices? Fisiológico. Fisiológicos. Sí, como por Un ejemplo, diseño eterno. Pero también está los eventos en cuales sobrepasan más allá de lo que nosotros tenemos como capacidades corporales. Ven Cristo camina en el agua, también se pasa por las paredes. O sea, ahí está la parte trascendiente en el cual tú dices, coño, ¿hasta dónde es el límite? ¿Cuál es lo, o sea, ¿me claro, explicas? porque recuerda que como nosotros somos barro en mano del alfarero, al nosotros desconectarnos, porque estamos, o sea, acuérdate que lo que es el diseño de una esposa es que ella decida volver a mí. En esa, vamos a decir así, vamos a decirlo como una película, un romance, ¿no? En esa aventura de que ella toma la decisión de entender el mundo a su manera, donde después retorna a él, ¿ve? Al nosotros separarnos de él, que lo que fue lo que pasó con Adán y Eva, se separaron de él, por eso es separación es muerte. Yo estoy perdiendo la cabeza de un sistema. A ver, vamos a explicarlo con un teléfono. Yo tengo mi teléfono. Si yo separo al teléfono de la línea de telefónica, si lo separo de la Wi-Fi, él se queda con una pila de aplicaciones. Usted puede usar la calculadora, puede hacer muchas cosas con el teléfono, pero ya no puedo utilizarlo como un teléfono, ya no puedo entrar a internet. O sea, cuando ellos se separaron, o sea, ¿qué estoy haciendo? Separando al teléfono del sistema. Lo estoy separando del sistema. Él se queda con muchas propiedades, se queda con mucha vitalidad, pero como teléfono está muerto, está infuncional. Usted no puede hacer una llamada, no puede entrar a internet, no puede hacer nada. Puede nada más que usar las aplicaciones que le quedaron. La calculadora, eso fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando se separaron de la cabeza. Pero no, un punto importante, que con el teléfono, si tú le quitas ¿cómo dice? La señal telefónica, el Wi-Fi La del línea, teléfono, queda siendo un dispositivo con uso, pero ya no es pierde la identidad completa porque ya no es un teléfono. y ¿Cuál o es? sea, eso es lo que se llama el teléfono está muerto. Él tiene vitalidad tecnológica. Tú puedes usar la calculadora, por ejemplo, pero él está muerto en su función completa. Ni lo puedes usar como teléfono, ni puedes entrar a internet. O sea, está muerto, tiene vitalidad. Eso fue lo que pasó a Adán y Eva. Ellos murieron. Cuando la Biblia habla morir, y eso vamos a explicarlo en próximos temas, que es lo que significa la muerte como pecado, que es infuncionalidad. Ellos se separaron de Dios. Lo mismo cuando usted quita el teléfono la línea, usted desconecta al teléfono del sistema. El sistema viene siendo la cabeza funcional del teléfono, porque el teléfono no puede realizar ninguna llamada si no está conectado al sistema. Entonces nosotros, como fuimos separados de Dios, estamos desconectados del sistema, estamos muertos. Han ido desde que pecaron, desde que se desconectaron. ¿Ves? ¿Qué significa tomar el árbol de la ciencia bien y el mal? Eso significa desconectarse. ¿Cuál es el sistema? El sistema corporativo del teléfono, en la internet, en la línea de Adán y Eva, en el árbol de la vida. El árbol de la vida, fíjense que está ilustrado como realmente son las redes tecnológicas. Un árbol, una red que da fruto. Ellos se desconectan. Por eso Yeshua dice, yo soy la vid verdadera, conéctense a mí, yo soy el sistema. Ser pámpano mío y llevar mucho fruto. Supongamos que vamos a hacer una alegoría con Yeshua y la red telefónica. La red telefónica le está diciendo al teléfono, conéctate a mí, sé mi pámpano, o sea, sé un periférico mío y vas a llevar mucho fruto, vas a hacer llamada telefónica. O sea, por eso vemos que los lenguajes de Yeshua, de Cristo, de la Biblia son extraños, un poco extraños a nosotros, porque son lenguajes de diseño, son lenguajes eternos, y nosotros hoy tenemos la ventaja histórica para entender esto, pero por eso las teologías han sido un poco fantásticas, un poco místicas, porque vienen de un ambiente medieval, pero hoy tenemos la ventaja histórica para entender que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje de diseños tecnológicos, porque está hablando el diseñador, igual que Yeshua dice, ser pámpano mío y lleva mucho fruto, es lo que dijera la red telefónica si hablara, el sistema de internet mundial, si hablarle, conversara con un teléfono. Sé pámpano mío y tendrás vida. ¿Y qué dice Yeshua Jesús? Separado de mí nada podrás hacer. ¿Qué es lo que le diría la red telefónica al teléfono? Separado de mí nada puedes hacer. Como teléfono. Tú puedes tener vitalidad sin mí, la calculadora. La calculadora, Bueno, algunas cositas. Pero como teléfono no puedes hacer nada separado de mí. Entonces, vitalidad en el sentido del teléfono es que básicamente está reducido el sistema operativo instalado, que quedó ahí, pero no estás en el potencial en el completo. potencial, eso es lo que se llama en la tecnología, en la vida tecnológica. Porque vida tecnológica es que tú funcionas como teléfono. Tú lo que estás estás en lo que se dice en inglés en stand-by, ¿cómo sería en español? Estás en el estado base, o sea, tienes vitalidad. En esfera. Ajá, tienes vitalidad, pero no eres funcional. Adán y Eva, y esto es importante, y eso lo vamos a ver mejor en otro tema, porque ya acaso se nos ha ido el tiempo.
Pero Adán y Eva, desde que pecaron, murieron. Eso lo hemos visto teológicamente como algo muy espiritual. No, murieron. Dejaron de ser funcionales. Por eso hoy en día no entendemos, como tú me preguntas, caminar sobre las aguas, todas estas cosas de milagro, es cuando el teléfono se conecta al sistema, ocurre el milagro y empieza a funcionar. O sea, nosotros hoy en día, como nacimos muertos, cuando digo muertos es infuncionales, no tenemos idea hasta que llegue la Nueva Jerusalén, que seamos reconectados al sistema, el potencial que hay en esta creación. No, es como cuando usted tiene un teléfono sin aplicaciones, sin internet, sin línea, usted no sabe lo que es eso. Asimismo, Sí. ¿cuándo es que va a ser restaurado el teléfono? Cuando el teléfono se le pone la línea, se le pone el sistema, le llega la Wi-Fi y el teléfono es glorificado. Eso es lo que va a pasar en la Nueva Jerusalén. El teléfono va a ser glorificado. Pero inclusive, la Biblia habla algo más, que estos cuerpos viejos tienen que ser hechos nuevos. ¿Por qué? Porque es lo que pasa cuando entra un virus en una computadora. Usted tiene que formatear el sistema, porque usted no puede poner el programa nuevo hasta que no ha quitado el error. ¿Ve? Por eso que Pablo dice estos cuerpos mortales. ¿Por qué mortales? Porque una computadora que tiene un virus está en una condición mortal. Usted tiene que borrar todo eso. Usted tiene que quitar la muerte. ¿Qué es lo que es la muerte? Es la infuncionalidad. La muerte no es un espíritu, la muerte es la infuncionalidad. Quitar todo el error. Por eso es glorificación, renovación. ¿Cómo usted glorifica una computadora? ¿Cómo usted, un teléfono que está trabajando mal porque tiene un problema funcional, tiene que volverle a pasarle, o sea, volverle a reinstalar los programas? O sea, y no solamente reinstalar los programas, sino una vez reinstalados los programas, usted lo tiene que reconectar al sistema. Eso es lo que es la Nueva Jerusalén. O sea, ya el propósito funcional completo. Pero para llegar ahí hay un control de calidad. Porque ¿cuál es el control de la calidad? ¿Quiénes quieren ser moldeados por el alfarero? Porque nosotros se nos regaló la decisión de que yo como barro, si yo quiero, hago mi vida a mi manera. O no, o yo me dejo moldear por el alfarero, yo me dejo formatear por el alfarero, yo me dejo reparar por el alfarero, yo me dejo glorificar por el alfarero. Por eso que Yeshua, Jesús dijo, quien busque su vida la perderá. ¿Qué es lo que es su vida que voy a perder? Yo vivir a mi manera. La voy a perder porque nunca voy a ser formateado. Más que en mí la pierda. ¿Qué significa en mí perderla? Que yo me entrego al alfarero. Yo empiezo a trabajar con el diseñador. Y fíjense qué tremendo lo que está diciendo. Yeshua está dando un lenguaje, en el lenguaje de los diseños eternos. Quien busque su vida la perderá. O sea, mi vida reducida a mi enfoque, a mi infuncionalidad, más que en mí la pierda. ¿Ves? Es cuando yo me voy a unir al diseñador. Yo me voy a poner en sus manos. Yo me voy a poner si tenemos ahí un visitante. Me voy a poner en las manos al alfarero. Como mismo ha hecho esa niña ahora. Si esa niña decide salir de la casa, irse por la suya, se muere. Pero si ella se pone en manos de sus padres, mira, esto que ha ocurrido ahora es la mejor enseñanza de lo que estamos explicando. Si esa niña decide, porque ella se pone caprichosa, a salir de la puerta para la calle, por ir para allá, ella, que era su antojo, o sea, si ese es su antojo, quien busque su vida, si esa niña se enfoca en su antojo y se va caminando, ella pierde la vida. Más ella, que él dice de Yeshua, quien la mira pierda, si esa niña confía en su papá, se enfoca en su papá y está en los brazos de su papá, es la única garantía de vida de ella. Así tenemos que ser nosotros como el rey. Por eso que Jesús dijo, para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Quien no sea como niño no entra. Quien no sea como esa niña que está sentada ahora en las piernas de su papá, que está confiada en su papá, no entra al reino. Si nosotros no somos como niños, nos ponemos las manos de él y nos dejamos funcionalizar por el alfarero, nunca vamos a conocer la vida, nunca vamos a entrar a la vida, porque no vamos a entrar, no vamos a hacer el producto terminado, porque nosotros mismos no podemos armarnos. Por eso la salvación es por su gracia. ¿Por qué? Porque es dejar que Él nos arme a nosotros. ¿Qué es lo que resta de mí? La santidad. ¿Qué es lo que es la santidad? Que yo sea agradecido, que yo sea obediente. La santidad mía, porque sin santidad nadie verá a Dios. Mi santidad, mi obediencia hacia Dios es una reciprocidad, porque la salvación viene de Él. Él es el único que me puede formar a mí. De la misma forma que esa niña está guiada por su papá, él va a ser formada por su papá. Lo único que ella puede ser es ser agradecido con papá y ser obediente. Y eso significa que ella es hija de papá.
Ve, esa niña No. preciosa. Esa niña preciosa ha sido lo mejor que ha pasado esta clase. No, eso es tremendo, pero un punto para la próxima llamada es que básicamente la gente, o sea, nosotros hablamos siempre del cuerpo humano, pero lo que has tú planteado es que básicamente el cuerpo no es humano, nada, el cuerpo es un cuerpo celestial, es un diseño eterno que Es un viene ya diseño. preparado, y entonces ya entramos ya en un conflicto, ¿no? Porque usualmente la gente ve, no, el cuerpo eres tú. Y entonces estamos viendo que el cuerpo es simplemente un teléfono o una tecnología genérica, Sí, básicamente, sí, un detalle importante ahí, lo has que dicho nos bien. sirve a nosotros. Este cuerpo es celestial, pero está en un estado carnal. ¿Qué significa carnal? El teléfono está desconectado del sistema. Carnal, la Biblia no se refiere al diseño, se refiere a la condición, porque carnal es separado de Dios. Carnal es que yo estoy en mi carne, en mis pensamientos. Yo no estoy en el teléfono no está en el sistema, el teléfono no está conectado a la línea. Él está es limitado a sus aplicaciones. Es carnal, está muerto, es infuncional. Eso es lo que es el pecado. Yo estoy conectado a la verdad. Yo estoy en mis pensamientos, en mis limitaciones. Yo estoy desconectado. O sea, es la condición carnal, la condición que yo estoy. No es mi diseño. Mi diseño es perfecto y eterno. ¿Por qué tiene que ser glorificado? Porque tiene que ser formateado. Porque yo metí un ruido en el sistema. Yo metí un ruido en el sistema que es como yo me creo que es la vida. Es como yo creo que voy a tener éxito. Todo ese ruido tiene que ser formateado. Porque todo eso es imaginación. Eso es lo que conocemos hoy en la tecnología. Ruido y señal. La señal es la verdad. Y si este teléfono yo lo lleno de ruido, no va a funcionar nunca. Y la única forma de hacer funcionar, yo tengo que eliminar todo el ruido, todo el virus. Y eso es lo que es. Por eso es que todo el mensaje de salvación es muerte y resurrección. Porque humanamente no se entiende. ¿Por qué Cristo tiene que morir? Porque nosotros tenemos que morir en Él. ¿Por qué el mensaje de salvación es muerte? Porque no es un mensaje humano, es un mensaje tecnológico. En la tecnología, si no hay muerte, si no hay formateo, si no se formatea el equipo, si no se borra el ruido, no hay salvación. Primero tiene que estar la muerte para la resurrección del equipo. Yo tengo que formatear el equipo para que resucite. Por eso la Biblia es tan extraña y no la podemos entender. ¿Cómo que Cristo vino y murió? Claro, porque él se está echando arriba todo el ruido del sistema. Él es el programador. El programador es el que carga con todo el ruido para poner la nueva señal. O sea, la Biblia no va a ser interpretada humanamente nunca con ninguna teología, porque las teologías son razonamientos humanos. Claro que en las teologías hay archivos de revelaciones, de cosas buenas, pero tenemos que buscar la mente de él, la mente de Machía, como dice Pablo. Si estamos en Cristo, tenemos la mente de Machía. La mente de Machía es la mente de un diseñador. O sea, nunca con manipulaciones humanas vamos a entenderla, porque el mensaje bíblico humanamente es absurdo. Como para salvar la humanidad hace falta una muerte. ¿Cómo yo tengo que morir para ganar la vida? Porque morir en tecnología es formatear. Es el fundamento Claro. de la liberación. En la tecnología, si no hay formateo, si usted no destruye, no mata, le da muerte al ruido, no va a venir la vida que es la señal. Fíjense cómo el lenguaje bíblico es totalmente, no tiene que ver nada con razonamiento humano. Vamos un segundito, ¿verdad? Mi amor, que mi niña viene y vestida y quiere que le dé, que le diga que está hermosa y que la, y, ¿sabes? Que Ese bueno, es el ministerio, ese es el ministerio, Estamos poniendo en práctica el ministerio sacerdotal, el ministerio de la familia, ¿ves? Entonces es el servidor de la niña y la niña tiene que crecer en obediencia en ti. Esa es la cosa. Entonces, para el próximo tema quedamos en que básicamente ya estamos separando dos cosas. O sea, si el cuerpo, entonces el cuerpo humano no es un cuerpo humano, es un cuerpo celestial. Sí. Viene, entonces lo que queda es, si la administración, si lo que nosotros estamos en la carne, Sí, la humanidad, somos la administración de nosotros, un ¿qué es la detalle, esencia? un detalle ahí, porque es que en la tradición hispana, lingüística, o sea, sí está correcto, le decimos humanos a esto, pero bíblicamente, humanidad somos nosotros, el espíritu que está en el cuerpo. O sea, es separar la parte lingüística, porque tradicionalmente así se llama esto, un cuerpo humano, es separar la lingüística tradicional del concepto bíblico de humanidad que soy yo y el diseño del hombre, el diseño, o sea, el diseño de la biología, el diseño eterno y mi humanidad como persona. Pero en el lenguaje español, a esto le llamamos cuerpo humano porque pertenece a la humanidad. Pero bueno, ya mirándolo ya en el sentido bíblico de qué es lo que es diseño y celestial y qué es lo que es problema y humanidad, que soy yo, que soy usuario. Yo soy un usuario de este diseño. ¿Y cuál es el problema del diseño? ¿Cuál es el problema no del diseño, que es eterno, del usuario?
¿Cuál es el problema del usuario? Que soy yo, el pecador, que yo soy el ruido que afecta al diseño, que hace al diseño infuncional. Pero el diseño es eterno. Y el problema carnal no es del diseño. El problema carnal es mío, que soy el usuario, que estoy usando mal al teléfono. Si yo como carnal, yo no, por falta, ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Si yo compro este teléfono y yo por falta de conocimiento, yo no le pongo línea, yo no le pongo internet, nunca va a funcionar el teléfono, porque para usar una tecnología yo tengo que tener el conocimiento del diseñador, del tecnólogo. ¿Qué es lo que es pecado? Separarse del diseñador. Nosotros, ¿cuál es el gran pecado de todo esto? Nosotros estamos en una potente tecnología, en una tecnología poderosa y estamos separados del diseñador. No entendemos cómo usar esta tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Somos infuncionales. Separados de mí, nada puedes hacer. Y la gente se preguntará, pero la humanidad ha hecho aviones, ha hecho cosas. Sí, pero todas esas cosas son las que puede hacer un teléfono solo. Calculadora. O sea, nosotros no nos imaginamos. Imagínense esto. Si el teléfono solo usa la calculadora y hace varias cosas, que eso en la humanidad es aviones, ciudades, imagínense qué vamos a hacer cuando nos conectemos con el diseñador. O sea, no tenemos idea ninguna del potencial de la humanidad. No, de la humanidad no como nosotros, sino el hombre como diseño conectado al sistema, conectado a la red, conectado a la verdad, la Nueva Jerusalén gobernando el universo. Imagínense eso. Nosotros hoy no, por eso no gobernamos el universo. Terremoto, cualquier cosa nos destruye. Solo tenemos algunas aplicaciones en el teléfono, vamos a decir, aplicaciones que podemos hacer. Igual que el teléfono tiene calculadora, nosotros podemos hacer un avioncito, podemos hacer una industria, pero todo eso es cero. Cuando Jesús dice, separado de mí nada puede hacer, se refiere a la función verdadera que no conocemos, a la función que este teléfono puede hacer cuando se conecta a la línea, se conecta al sistema, entra a internet, hace llamada telefónica, que todo eso no puede ser separado. Puede hacer algunas cosas, pero son como cuando la cola de una lagartija, usted ha visto un lagarto cuando le corta la cola se sigue moviendo, tiene vitalidad, pero ella es infuncional, ya no le sirve al lagarto. Todo ese movimiento que tiene esa cola la lagartija es un movimiento errático, es infuncional, ya la cola está muerta. Tiene vitalidad, se mueve, pero está muerta, está infuncional. Eso es importante. Eso vamos a ver en la próxima clase, entender qué es lo que es pecado, muerte, qué es lo que es vida, funcionalidad. Y nada, eso es para otro tema, si no nos alargamos demasiado. Pero te voy a dejar alguna pregunta, no quiero que me la respondas. Pero para las personas que van a ver el video, la próxima pregunta es porque si el cuerpo es celestial, o sea, es creado, tiene cuerpo fisiológico, y estar en la carne es un problema, o sea, es el error. ¿Cómo resolvemos ahora el problema de que el verbo, siendo Cristo, se hizo carne? Si ahora estamos poniendo estos conceptos de que no es que se ha hecho carne porque es el cuerpo, sino de que el verbo se hizo carne, ahora es que el verbo entró en un error para salvar la humanidad. No te voy a responder, pero te voy a ayudar con una frase. Ve, dice también que él se hizo en semejanza al pecado. Se hizo semejante, o sea, se metió en el problema. Y eso vamos a ver en la próxima vez. No es un problema de corporalidad, porque él cuando visitó a Abraham lo visitó corporal, cuando él visitó a Moisés lo visitó corporal. Estamos hablando de algo más allá de la corporalidad, que es meterse en semejanza. Se metió en el sistema, se metió en el problema. ¿Por qué? Porque él vino a tomar nuestro problema, nuestra muerte, nuestra infuncionalidad. Cuando el ingeniero viene a formatear el sistema, lo dejamos para otra próxima clase. Bueno, dale. La próxima. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.